Buen día familia, Dios les bendiga. Para el día de hoy, julio 9, el devocional se titula Un problema religioso. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tito 1, versículo 10 y 16. A veces nuestros mayores problemas vienen de dentro de la iglesia, no desde afuera. Tal fue el caso en Creta, donde Pablo había dejado a Tito para que estableciera las iglesias sobre cimientos sólidos con un liderazgo piadoso. Tito 1:5. La principal preocupación de Pablo en su carta a Tito no era el ateísmo, el agnosticismo, el sincretismo o el humanismo rampante, que estaban presentes en la cultura de la isla. Una lectura cuidadosa de Tito y de hecho de la historia de la Iglesia indica que la mayor amenaza para la Iglesia surge de personas dentro de la Iglesia que afirman conocer al Señor, pero se engañan tanto a sí misma como a los demás. Pablo describe a algunas personas dentro de esta Iglesia como aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tito 1:16. Tenían un credo, pero su conducta no coincidía con él. Podían decir las palabras correctas, pero no se veía ningún fruto en sus vidas. Los cretenses tenían fama de ser mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Tito 1:12. Y el problema parece haber sido que varios de los que profesaban fe dentro de la iglesia cretense y que tenían cierta influencia sobre otros, no se diferenciaban de la cultura a su alrededor. Cuando los creyentes profesantes tienen mucho hablar de Dios, pero muy poca vida piadosa, su comportamiento no solo coincide con el de la sociedad alrededor, sino que socava el testimonio de la iglesia a esa sociedad. Una iglesia puede ser un lugar peligroso. Si no tenemos cuidado, las iglesias pueden dar oportunidades para que las personas hagan algunos cambios superficiales mientras continúan viviendo igual que quienes les rodean. Pueden creer que han entregado sus vidas a Cristo, pero en realidad no están dispuestos a aceptar su señorío sobre ningún área de sus vidas, donde el cambio sería socialmente costoso. En Creta, ese cambio tal vez era decir la verdad, trabajar duro y moderarse con la comida. Esas acciones hubieran marcado la diferencia entre creyentes y no creyentes. Para nosotros, tal vez, sea no convertir la educación de nuestros hijos en un ídolo, evitar el materialismo y negarnos a tratar la política como la solución a todo. Podemos pasar fácilmente de ser irreligiosos a religiosos sin haber sido transformados por la gracia de Dios. El peligro es que la religión misma puede ser en realidad lo que impida a alguien que acepte plenamente la verdad sobre Jesús. Deberíamos preguntarnos, ¿mis obras respaldan mi profesión de fe en Cristo? ¿O no son diferentes a las acciones de mis vecinos que no afirman ser cristianos? ¿Cuál es el antídoto contra una religiosidad vacía? Reconocer que el verdadero cristianismo no solo nos da un nuevo credo, sino que también cambia nuestra conducta. Comprender que nuestras vidas son transformadas de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. No necesariamente de inmediato, pero ciertamente de una manera que con el tiempo no puede evitarse. Es cuando miramos la misericordia de Dios en Cristo que nos sentimos impulsados a ofrecer nuestras vidas en adoración. Romanos 12:1. Texto para profundizar, Gálatas 3, versículos del 1 al 9. Mi hermana, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo hoy y siempre, para la gloria de su nombre.
Bueno, hoy un tema siempre el Señor nos propone cosas muy retadoras y yo quisiera preguntarles si les consultara acerca de cuál sería el peligro más grande de la Iglesia de Cristo en el transcurso de la historia. ¿Ustedes qué podrían decir? Y la respuesta a esta pregunta sería el legalismo. El legalismo es un cáncer dentro de la iglesia, porque el legalismo se confunde muy fácilmente con piedad, con espiritualidad. Y es lo que hoy nos invita a reflexionar el Señor a través de nuestro devocional. Eh, Esta gente de Éfeso tenía una situación muy problemática y de hecho Pablo inicia esta carta diciendo: ¿quién los fascinó? ¿Quién los está engañando? Si comenzaron por las obras, ¿cómo van a continuar? Si comenzaron perdón, por la gracia, ¿cómo van a continuar con las obras? ¿Qué les pasa? Y luego viene una disertación acerca de cómo se desarrolla y cómo se previene este tema. Y antes de hablar del legalismo, me gustaría en esta mañana decir que no es legalismo para establecer un punto de referencia, porque también es muy fácil eh, eh, para nosotros, legalistas en recuperación, porque todos somos legalistas, todos venimos de, de esa religión de las obras y caemos muy fácil en ellas. Y nuestro corazón idólatra y lleno de orgullo muy fácilmente resbala en en estas piedras. Entonces, legalismo. ¿Qué no es legalismo? Legalismo no es preocuparnos por nuestra santidad personal. Eso no es legalismo. La Biblia enseña claramente que aquellos a quienes Dios justifica también santifica. Y todo creyente tiene una responsabilidad personal en el avance de este proceso de santificación. Dice 2 Corintios 7:1, así que amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y en Romanos 8:3 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vivís conforme al espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, eh, es de suma importancia preocuparse por mantenerse lejos de las tentaciones, por las disciplinas espirituales, por obedecer la palabra de Dios. Ahora, llevar esto al nivel de ser el objetivo y el fin de nuestra vida cristiana es otra cosa. Y ahí es donde esa línea se vuelve bastante complicada de determinar. Pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Porque podría pensar alguien que el levantarse hasta ahora, el hacer lo que estamos haciendo hoy, es causa de, oh, mira, qué buen cristiano soy yo. ¿Y tú por qué no te levantas? ¿Por qué no te levantas a escuchar el devocional? Mira cómo yo lo estoy haciendo. Y allí es donde, ¡pum!, caemos, caemos. Porque nada, nada del camino de la cruz puede ser motivo de orgullo, de jactancia. Absolutamente nada. Entonces, el preocuparse por mantenerse lejos de las tentaciones, por las disciplinas espirituales, por obedecer la palabra de Dios, claro que sí es importante y es necesario,
pero llevarlo a otro nivel, pero sentirse orgulloso de eso, pero señalar al otro que no lo hace y decirle, pero mira cuánto tiempo llevas en la fe y, y. Entonces, no es legalismo preocuparnos por nuestra santidad personal, querer obedecer la palabra de Dios, querer crecer en ese camino, parecerse más a Cristo. Tampoco es legalismo tomar en serio la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, como norma de vida para cada uno de nosotros. Esto tampoco es legalismo. Si bien, claro, si entendemos que la ley moral ya no nos condena, porque Cristo pagó por nuestros pecados, esa ley continúa siendo la norma moral por la cual debemos guiarnos. Dios no nos ha dejado expensas de nuestros propios criterios para distinguir el bien y el mal. Romanos 13, del 8 al 10, dice, no deban a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace amar al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, la ley moral no es una camisa de fuerza que nos impide ser libres, sino el camino trazado por Dios para que andemos en libertad. Y debemos recordar cuál es la función de la ley. Cuando una persona se enfrenta a la ley, la única conclusión que podría sacar es que no la puede cumplir, no la quiere cumplir. Y por eso la ley nos lleva a Cristo. Porque si alguien es profundamente honesto, debe concluir que no puede guardar la ley y no quiere guardar la ley. Por eso Cristo vino. Él sí la cumplió. Y esa justicia es la que se nos concede por fe a través de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, recuerden que primero viene la gracia y luego viene la consecuencia de esa gracia. O sea, la consecuencia de la gracia es obrar. Y no obrar para agradar a Dios porque ya Cristo lo hizo. Obrar de profundo agradecimiento por ese regalo que el Señor nos dio. Ese siervo que ama a su amo y lo obedece por amor. Ya las obras no es una medida. Es decir, esta persona que hace cosas para la gloria de Dios, esta persona que le encanta guardarse lo que más pueda para agradar a su Señor, no lo está haciendo con el fin de eh, ser aceptado por Él, porque ya fue aceptado en Cristo Jesús. No lo hace con el fin de ser más amado por Él, porque ya somos amados en el amado. Entonces, es una consecuencia de esa nueva vida. Por lo tanto, no hay jactancia. Por lo tanto, no hay orgullo. Por lo tanto, no hay ese dedo apuntando al otro que, ¿cómo es posible que cuánto tiempo llevas en el Evangelio, hermano? ¿Y todavía en esas? No, 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 es el colmo. Mírame a mí, mira, intachable, cumplo todo. Y aquí está el, la escena del publicano y el fariseo. Sí, sí. El publicano solamente se propicio a mi pecador. Perdón, Señor. Y el otro es orgulloso. Entonces, miren los dos
los dos momentos, los dos momentos. Dice Salmo 119, 44 y 45, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. En el 93 del mismo Salmo dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Más abajo en el 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Y podíamos citar muchos otros, 116, 17 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quedaré yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Entonces, siempre el cristiano va por ese justo centro, no se tira hacia el legalismo y no se tira hacia el libertinaje. Entonces, decimos que preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo, que tampoco es legalismo eh, tomar la ley moral de Dios en serio, los 10 mandamientos como forma de vida para el cristiano, entendiendo que es consecuencia de la gracia recibida y entendiendo que perfectamente, pues, no vamos a llegar a este lado de la eternidad a ese nivel, pero sí de una manera sincera y honesta. Y tampoco es eh, legalismo el restringir mi propia libertad por amor a Dios, por amor al otro, para el cuidado de mi alma. Tampoco es legalismo. Hay personas que no van a un centro comercial. Uy, mi hermano, uy, bueno, no seas tan extremista, oye. No, y no van a un centro comercial, pues porque tal vez tienen todavía problema con sus ojos. Hay muchas mujeres desnudas en los centros comerciales, bueno, casi desnudas, y otras mujeres en los letreros, y otras mujeres que caminan que también prácticamente van desnudas, y esa persona prefiere no ir porque tiene lío con eso, y quiere guardar su alma, quiere cuidar su alma, y está bien. Pero el decir que nadie y ningún creyente debería ir a un centro comercial, bueno, ese ya es otro tema. Ese ya es otro tema. Porque fácilmente podemos caer en eso. Porque mi lucha no es la tuya. Mis pecados con los que yo lucho no son los mismos con los que tú luchas. O quizás sí. La cerveza. No, 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 eso es de Satanás, mi hermano. Mire, vea. Pues si estoy en una fiesta, en una cena y hacemos un brindis, pero si yo tengo problemas con eso y si me tomo una y tengo que tomarme 30 más, pues yo lo voy a dejar allí. El árbol de Navidad, las lucecitas, hay un montón de cosas. Yo no invito a nadie a mi casa en diciembre que yo sepa que tiene tema con el árbol, que cree que el árbol es de Satanás, que cree que esa festividad es del diablo, que porque, no sé, el sol, la luna, no sé qué tantas cosas se inventan, pues no lo voy a invitar a mi casa. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a hacer ese daño? Y Pablo lo hacía, y Pedro lo hacía, y los apóstoles lo hacían cuando la carne era sacrificada a ídolos. Si había problema con alguien, se abstenía de hacerlo, no se la comía. Y no porque, porque fuera pecado, sino porque sabía que el hermano le iba a hacer daño. Y Romanos 14 lo dice, lo dice muy claramente. Romanos 14:1. Permítanme un segundito aquí. Romanos 14:1. Romanos 14:1 dice lo siguiente. Recibid al débil en la fe para no contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo y otro que es débil come solo legumbres.
El que come no menosprecia al que come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Y tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque el Señor es poderoso para hacerle firme. Y más adelante dice, uno hace diferencia entre un día y otro día. Otro juzga iguales todos los días. El problema es que cada uno esté plenamente convencido en su mente. Es decir, no violentemos la conciencia de otros. Porque suele pasar, pero ¿cómo es posible? Es que eso no es nada, es que no has entendido que ya todo es santo en el Señor, que no. Pero mi hermano, si para esa persona está mal, pues está mal y está bien. Lo hace para su Señor, gloria a Dios. Pero el que lo hace, que no juzgue al que no lo hace, y el que no lo hace, no juzgue al que lo hace. Y ahí está el punto. Ahí está donde caemos hacia la derecha, donde caemos hacia la izquierda. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, comienza algo que se llama discernimiento. El Espíritu Santo a guiarte. Yo dejé de bailar desde el 2013 hasta el 2019, porque pensaba que eso era de Satanás. Bueno, y lo hago con mi esposa. Y compartimos un rato agradable. Pero yo sabía que eso me hacía daño y no lo hacía. Entonces, ese es el punto, mi hermano. El punto es, hay una conciencia y esa conciencia no se debe violentar. Si la persona dice que eso está mal delante de Dios, ok, está bien. Que no lo haga, no lo obligues a hacerla y no la critiques por hacerlo. Y tú, que no lo haces, pues no critiques al otro por no hacerlo o por hacerlo. 1 Corintios 9, 24, 27, mire lo que dice. No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, si yo me guardo de hacer cosas para que mi alma esté bien, pues está bien. Y tienes todo el derecho, porque lo haces para tú, Señor. Y ahí es donde está el tema es que estoy en un proceso. Llevas 10 años y estoy en un proceso. No has entendido el Evangelio, mi hermano. No has entendido que Romanos 8 está antes de Romanos 7 y Romanos 8 está después de Romanos 7 y Romanos 7 está antes de Romanos 8. Y muchos estamos ahí metidos en ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nos olvidamos que en Romanos 8 dice, mire, ya estás libre del pecado, ya el Espíritu Santo vive en ti, ya les puedes decir no, pero es tu responsabilidad, porque ahora ya podemos elegir entre servir a este o servir a este. Ya tenemos esa posibilidad porque tenemos el Espíritu Santo. Ya podemos decirle, mira, lo siento, ya tengo otro dueño y yo ya le sirvo a este dueño. Ya no, ya tú no, ya eres cosa del pasado. Y esa es la distancia que hay entre batallar con un pecado y simplemente estar ahí diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿qué es legalismo? No es restringir mi propia libertad por amor a Dios y por amor a otros para el cuidado de mi alma. No es tomar en serio la ley moral de Dios, vivir una vida piadosa para la gloria de Dios. No es preocuparnos por nuestra santidad personal, eso no es legalismo.
Pero ahora vamos a mirar qué sí es legalismo. Y en una forma muy simple podemos decir que es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. Mira, es que eso es pecado, porque es que eso lo hacían debajo de los árboles y entonces, eh, ok, ok. El punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para que seamos aceptados por Dios o para ser bendecidos por Él, sino en nuestra propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido. Y entonces, yo no me levanté ayer a las 5:30 a hacer el devocional y todo el día la pasas mal porque no te levantaste a las 5:30 a hacer el devocional, porque en el fondo tú sabes o en el fondo tú crees que como no te levantaste mal, le fallaste a Dios y por cuanto le fallaste a Dios, entonces estás como semidestituido de la gloria de Dios y de la única manera de volverte a restituir es levantarte mañana muy temprano y más temprano para que el Señor vea que yo soy muy piadoso y que de verdad estoy comprometido con Él. No, 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 eso no tiene absolutamente nada que ser. Es cómo vives el día a día, cómo tomas las decisiones el día a día, cuál es el punto de referencia para resolver tus diferencias, tus problemas del día a día. ¿Cómo lo haces? Y más aún, ¿cuál es el objetivo? Porque el Señor dice, todo lo que hagáis, ¿qué? ¿Hacerlo para quién? Para la gloria de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿vives el día a día para la gloria de Dios? ¿Trabajas para la gloria de Dios? ¿Descansas para la gloria de Dios? ¿Compartes con tu familia para la gloria de Dios? Esa es la pregunta. No si te levantas o no a las 5 de la mañana, que es necesario hacerlo, claro que sí. Y gloria a Dios que el Señor nos abre estos espacios y lo ha mantenido hasta el día de hoy y ha puesto en el corazón del pastor poder mantenerlo a pesar de las dificultades que ha tenido en el transcurso de este año y medio o tal vez más que lleva liderando este proceso. Es muy bueno, es espectacular, pero eso no nos debe producir orgullo. No nos debe hacernos sentir más mejores cristianos que otros que no lo hacen y que no se levantan a las 5:30. Entonces, el punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para que seamos aceptados por Dios o para ser bendecidos por Él, sino en nuestra propia conformidad a un estándar de conducta. Entonces, es totalmente posible que un hombre o una mujer tenga la cabeza llena de muy buena doctrina y al mismo tiempo el corazón lleno de autosuficiencia y orgullo. Podemos estar comprometidos intelectualmente con las doctrinas de la gracia, con las 5 solas, hablar con nuestros labios de la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes y al mismo tiempo negarlas con nuestras palabras y acciones. Hay cristianos que se creen la policía de Dios, el órgano policial de Dios, y están a toda hora tratando de buscar quién no está haciendo lo que él hace para señalarlo, para exhortarlo, porque es que la palabra de Dios dice que hay que exhortar, y yo soy el exhortador. ¿Y cómo es posible, mi hermano? ¿Y cómo es posible? Claro que sí hay que exhortar, y la palabra nos llama a exhortarnos unos a otros, pero otra vez, ¿cuál es el objetivo que hay en tu corazón? ¿Restaurarlo o sentirte mejor que el otro o hacerlo sentir mal? O hacerlo sentir un cristiano de segunda, un cristiano fracasado porque no está cumpliendo con tu estándar. Ahí donde está el punto de caída. ¿Cuál es la intención que tienes en el corazón de y para? Entonces, el espíritu legalista es fomentado por el orgullo espiritual. Cuando un creyente experimenta un crecimiento en el conocimiento de algún don específico, corre peligro de empezar a confiar en sus logros espirituales.
Y de hecho, cuando leemos las biografías de estos hombres del despertar, ¿sí? Del, del 1700 en adelante, hasta el 1900, 1920, vemos que ellos se cuidaban mucho de, de ser adulados. Uno en algún momento dijo, sí, Satanás ya me lo había dicho. Cuando le dijeron, uy, qué sermón tan espectacular. Satanás ya me lo había dicho antes, ya me lo había susurrado al oído. Entonces es muy fácil porque nuestro corazón, sí, 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 está siempre a inflamarse, a inflamarse. Y de hecho Pablo lo padeció y él tenía algo que el Señor le puso en su carne para prevenir que fuera a volverse orgulloso por haber visto lo que vio y por haber sido llevado a donde el Señor lo llevó. Entonces, corremos el peligro de confiar en nuestros logros espirituales. De hecho, en Deuteronomio, el Señor le advierte al pueblo de Israel y le dice, cuando ustedes estén en la tierra que emana leche y miel y sus lagares estén llenos y sus cultivos estén al máximo y estén viviendo la buena vida, no se olviden de quién los trajo acá y quién es el que los provee. Y ahí es donde está el punto, mi hermano. A veces nosotros se nos olvida de dónde nos sacaron y recuerden hace 8 días que estaba el ejemplo de aquel hombre que estaba durmiendo sobre cartones en un ladrillito, pensando que esa era la mejor vida que se podía vivir. Y luego alguien llegó y les dio las llaves de su casa y le dijo, mira, ve allá, vive, cámbiate de ropa. Perdón, la ropa ya está lista. Y le ponen la ropa nueva y comienza a vivir allá. Y él le dice, mira, todos los días yo voy a llenarte la nevera, voy a hacer a limpiarte el pasto, a limpiar la casa, voy a hacer todo, tú solamente tienes que estar allí. Y Satanás estaba en la cerca tirando piedras, diciendo, mira, tú no eres digno de estar allí, tú definitivamente, mira, y cuando olvidamos eso, es que nos volvemos orgullosos. Cuando alguien nos dice, mira, es que tú realmente eh, es el colmo que tú hagas esto, hagas lo otro, o alguien te critica y te dice cualquier cosa, y cuando recordamos el Evangelio, pues lo que deberíamos decirle a esa persona es, mira, si tú me conocieras un poco más, tendrías que decir cosas aún más feas mías. Entonces estamos bien, y gloria a Dios. Porque recordar de dónde nos sacó el Señor. Y recordar que lo que esa persona necesita es lo mismo que necesitamos nosotros para ser sacados de allá. La gracia y la misericordia de Dios. El predicar el Evangelio de Cristo Jesús. No debería haber ninguna pelea, ninguna disputa en la casa de Dios. Y menos con los impíos. Es que ¿cómo es posible que me engañó? Pues mi hermano, mi hermana, estás hablando con un impío, ¿cómo crees que se comporta un impío? ¿Qué esperas de un impío? Si aún en la iglesia tenemos problemas, ¿ahora qué esperas de un impío? Es que me engañó, me robó. Hermano, eso es lo natural. Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué esperas de él? Más bien, ve y predica el evangelio. ¿Quién sabe que el Señor tenga piedad de él, de ella, y lo lleve al arrepentimiento? Porque si el Señor no te tiene donde te tiene, tú estarías allá en ese mismo lugar, a donde estaba él, a donde está él, y tal vez haciendo cosas peores de las que está haciendo esa persona, la cual te tiene profundamente sorprendida, porque ¿cómo es posible que haga eso? Entonces, el recordar de dónde el Señor nos sacó todos los días es lo que los pastores nos dicen cuando nos dicen predíquese el Evangelio. Predíquese el Evangelio en todo momento, en toda circunstancia. ¿Qué haría Cristo en esta circunstancia? Porque recuerden que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué haría Cristo? Estad llenos, permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, dice por allá en Juan 15, entonces todo pasa, porque separados de mí, nada puedes hacer.
Entonces, en su sermón, Llevar el arca a Sión por segunda vez, Jonathan Edwards explicó que había observado la realidad del orgullo espiritual y el legalismo práctico entre quienes habían experimentado el avivamiento durante el gran despertar. Y mire lo que decía: mientras viven, en los hombres hay una disposición excesiva para hacer una justicia de lo que hay en ellos mismos, y también una disposición excesiva para hacer una justicia de sus experiencias espirituales, así como de otras cosas. Un converso es propenso a ser exaltado con pensamientos elevados de su propia eminencia en la gracia. Hermano, si tú puedes hacer algo para Dios, es porque tienes el Espíritu dentro. Si tú puedes parar de estar aquí a este lado y poder explicar algo de la palabra de Dios, es porque tienes el Espíritu Santo dentro. Es porque el Señor te lo permite hacer. ¿Y para quién debe ser la gloria? Para Él. Si esto salió bien, gloria a Dios. Si esto salió mal, es culpa mía. Es simple. Entonces, lo más perjudicial sea la forma en que el espíritu legalista puede manifestarse también en el púlpito. Un predicador puede predicar la gracia de Dios en el Evangelio sin experimentar la gracia de Dios en su vida. Y esto a su vez tiende a alimentar un espíritu legalista entre ciertos miembros de la iglesia. Y no sé, porque gracias a Dios eh, 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 no tuve la oportunidad de conocer esas congregaciones, pero cuando escucho a los hermanos hablar, sí, hay pastores, aquí se hace lo que yo diga. Y cuidadito pues con el ungido, porque vea, las 10 plagas le llegan allá. Eso es orgullo, eso es prepotencia, mi hermano. Corre, sal sal de ahí, porque es tu alma la que está en juego. Entonces, mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. En el Evangelio, la aceptación viene primero y la obediencia después. Por eso la palabra de Dios dice: por sus obras los conoceréis. Y cuando estuvimos leyendo allá arriba, mira, ama a tu prójimo como a ti mismo, esa es la religión. Porque amar al prójimo como a mí mismo implica que yo me niegue a mí mismo. Implica que yo me considere menos que la otra persona, que yo considere la otra persona más importante que yo. Por eso el Señor hace hincapié en amar a nuestro prójimo, en amar a nuestros enemigos, en amar a quienes nos persiguen, porque eso implica una negación total de mi propia naturaleza. Y eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Entonces, la aceptación viene primero, la obediencia después. Yo obedezco por gracia. Yo obedezco por la misericordia de Dios. No es que sea el mejor cristiano del mundo ni el que tiene la bendición especial de Dios, no. Es porque ya he sido salvado. Y por cuanto he sido salvado, pues ya soy nueva criatura y por lo tanto me comporto como una nueva criatura. O sea, no es nada especial que obedezcas. Es lo que se espera de cualquier nacido de nuevo. En el legalismo, la obediencia viene primero para poder alcanzar la aceptación, ya sea delante de Dios, delante de la gente o delante de sí mismo. Porque recuerden que el cuentico del humanismo de hoy, en donde dice sigue tu propio corazón y tienes que amarte a ti mismo para poder amar al otro, eso es lo más falso de este planeta. Y el Señor lo dice en su palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que el amor por ti es inmensamente gigante. O sea, no tienes que aprender a amarte a ti mismo, porque te amas tanto y eres tan orgulloso y tan prepotente. Y el Señor dice todo eso para su hermano, para su hermano. No tengas un criterio de ti más alto del que debes tener. Pecador condenado a muerte. Y en este caso, pecador redimido. Entonces todo gira
en torno a lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Si puedo cumplir las reglas, si puedo mantener el estándar, Dios me va a bendecir. Eso es legalismo. Todo depende de ti, de tu obediencia, de tu esfuerzo, de tu compromiso, de tus méritos. Es precisamente por eso que el legalismo puede ser tan atractivo para muchas personas, porque apela al orgullo humano. Yo soy más meritorio porque me estoy esforzando más. Sin la gracia de Dios, nosotros somos menos que nada. Y el pastor Sugel Michelén, en muchas de sus prédicas, lo repite. Nada más Cristo es igual a todo, y todo sin Cristo es igual a nada. O sea, sin la gracia de Dios, somos menos que nada. Es por eso que el Evangelio resulta tan odioso para el hombre natural, porque nos recuerda lo que nosotros no queremos aceptar. Pecadores impotentes. Dependemos enteramente de la gracia de Cristo. Romanos 3, 27, 28. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y ven aquí cómo Pablo contrapone el Evangelio con la jactancia humana. No es posible que un creyente sea orgulloso. No existe en este universo un creyente orgulloso. O bueno, no debería existir. Porque son completamente opuestos. Porque de hecho, la caída de 1/3 de los ángeles fue por el orgullo. La caída de Adán y Eva fue por el orgullo. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, la pregunta que nos hacen mucho, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Confiar en los méritos de Cristo. Y ahora que soy cristiano, ¿qué debo hacer para ser bendecido por Dios? Confiar únicamente en los méritos de Cristo. Es decir, llegamos por gracia a los pies de Cristo y seguimos viviendo por gracia a los pies de Cristo hasta el día que nos llamen a la presencia de Dios. No hay un cambio. Por eso Pablo dice a los Gálatas, ¿qué les pasó? Comenzaron por la gracia y ahora están siguiendo la ley de las obras. ¿Qué les pasó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó con esto? Y es muy triste porque los evangélicos estamos claros en la primera pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Confiar en los méritos de Cristo, por gracia, solamente por gracia. Pero no siempre estamos tan claros en la segunda. Sabemos que fuimos salvos por gracia, pero muchas veces procuramos ser bendecidos por obras. Si hoy te levantaste a las 5:30, mi hermano, gloria a Dios, el Espíritu Santo te reargulló, te levantó de la cama y te sentó enfrente del computador. O si estabas haciendo alguna cosa, te permitió prender el teléfono mientras estás haciendo tu desayuno o el desayuno de tus hijos o de tu familia. No hay jactancia. No hay jactancia en ningún momento. Nada de la vida, del camino de la cruz, debe producir orgullo. Y ahí es donde está el punto, el orgullo. Gálatas 3, 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano, si en realidad fue en vano? Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ese es el punto que hoy el Señor nos invita a pensar, a analizar y a meditar. ¿Es el oír con fe lo que produce o es el hacer las obras? Porque si es el oír con fe, pues ya sabes qué tienes que hacer con tus hijos para que si el Señor quiere tener misericordia de ellos, los salve.
Presentarle la palabra de Dios. Ya sabes qué tienes que hacer con ese compañero duro y que te complica la vida a toda hora. Orar por él. Y cuando puedas presentarle el Evangelio de Cristo Jesús. Ya sabes qué tienes que hacer con ese marido necio y cabeciduro que cada vez se estrella con la misma piedra, sea cual fuere. Presentarle el Evangelio de Cristo. Quiera Dios que tenga misericordia con esa mujer complicada, rencillosa, eh, peleona. Ya sabes qué tienes que hacer, porque el oír con fe es lo único, es lo único, es lo único. Mi hermano, mi hermana, todo beneficio que recibimos de la mano de Dios lo recibimos únicamente por los méritos de Él, no por nuestros méritos. Filipenses 3:7, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él he perdido todo y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Es una negación total de ti, de tu naturaleza, de lo que tienes. Cristo compró tu casa, tu carro, si tienes tu bicicleta, tu trabajo, tu tiempo, todo lo compró y lo compró para su gloria. Te sacó de las filas del ejército de Satanás y te puso en las filas del ejército de Dios. Él mismo lo hizo y te mantiene caminando en el ejército de Dios. Él es el que te mantiene, no tú. Entonces, es por eso que en todas sus cartas, y es algo que vemos específicamente en la carta de los Colosenses, Pablo insiste en el uso de en él, en Cristo. Hermano, vivimos en él, por él, en él y para él. Esa es la naturaleza de nuestra vida hoy. Si eres creyente, si has nacido de nuevo, si tienes el Espíritu Santo de Dios dentro, en Cristo, todo es en Cristo, porque por Él, en Él y para Él vivimos. Nosotros estamos completos en Él, fuimos circuncidados, vivificados, perdonados y libertados por Él. No es por tu bondad por la que vas a ser bendecido, ni por tu decencia, ni por tu esfuerzo por guardar los mandamientos de Dios, y mucho menos por someterte a un conjunto de reglas inventadas por hombres. Es únicamente por Cristo. El cristianismo no promueve un elevado estándar moral. Mateo 5:20, porque les digo a ustedes que sin justicia, que si su justicia no supera la de los escribas o fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No, no es un, no es un tema de un estándar moral elevado. Ya Cristo cumplió la ley. Y por cuanto la cumplió, ya estamos justificados delante de Dios. Y ya tienes el Espíritu Santo para caminar en ese camino de la ley. Por agradecimiento. En el cristianismo la santidad es el resultado, no una causa. Hermano, la santidad es el resultado. Ya eres santo. Si tú mueres hoy, si yo muero hoy, tengo la santidad suficiente para presentarme delante de Dios y ser los benditos de mi Padre. No porque soy el mejor cristiano, no porque me paro aquí a dar un estudio regular zongo. No por eso. O un estudio bueno por la misericordia de Dios. No es por eso. Es porque Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer y yo solamente soy un paciente de eso, soy el receptor de eso. La salvación viene primero y el buen comportamiento después. Y ese comportamiento no es meritorio. Ningún comportamiento, por bueno que sea, logrará que merezcas el favor de Dios. Entiéndelo. La gracia de Dios, para terminar en el Evangelio, es la única cura para el legalismo. Cuando reconocemos que el legalismo en nuestras vidas existe, debemos huir al Cristo crucificado y al hacerlo empezamos a crecer de nuevo en nuestro amor por aquel que murió para sanarnos. Nuestra propensión a confiar en nuestras propias obras, en nuestros logros, se acaba cuando vamos a Cristo.
A diario necesitamos que se nos recuerde la gracia que ha cubierto todos nuestros pecados, que nos ha proporcionado la justicia desde afuera de nosotros mismos y que nos ha liberado del poder del pecado. Solo entonces perseguiremos con gozo la santidad. Solo entonces amaremos la ley de Dios sin intentar cumplirla para nuestra justificación ante Él. El grito de un corazón liberado del legalismo es este: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Es por gracia de principio a fin. El que se quiera gloriar, que se gloríe en el Señor, dice la palabra de Dios. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubiera recibido?